Imagina una propiedad tan grande como una ciudad, con aeropuerto privado, zoológico exótico, piscinas, lagos artificiales, estatuas y hasta la réplica de un avión en la entrada principal. Ahora imagina que todo eso fue construido con dinero de sangre, literalmente. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los lugares más perturbadores y fascinantes del mundo, la Hacienda Nápoles, el paraíso prohibido de Pablo Escobar. Para entender la Hacienda Nápoles, necesitas entender quién fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nacido en 1949, en una familia humilde de Río Negro, Antioquia, Escobar comenzó su vida en el crimen desde muy joven, robando lápidas de cementerios para revenderlas, contrabandeando cigarrillos y electrodomésticos. Pero fue en el narcotráfico donde encontró su verdadero negocio. En los años 70 y 80, se convirtió en el líder absoluto del cartel de Medellín, responsable de abastecer más del 80% de toda la cocaína consumida en los Estados Unidos. En su apogeo, Escobar llegaba a ganar $60 millones al día. Así es, al día. Con tanto dinero, necesitaba un lugar a la altura de su megalomanía. Y fue así como nació la Hacienda Nápoles. Ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia, la Hacienda Nápoles fue adquirida por Escobar a principios de los años 70. La propiedad tenía originalmente alrededor de 3 hectáreas, un área enorme, equivalente a aproximadamente 28 kilómetros cuadrados. Con el paso de los años, fue expandiendo y transformando el lugar en un verdadero reino privado. La lista de lo que había allí adentro es simplemente absurda. Una pista de aterrizaje privada. Al fin y al cabo, Escobar tenía su propia flota de aviones para el narcotráfico. Un zoológico con animales exóticos traídos ilegalmente de África y Asia. Jirafas, elefantes, cebras, leones, flamencos, hipopótamos y mucho más. Se estima que había más de 200 especies diferentes de animales. Piscinas gigantescas, canchas de fútbol, canchas de tenis, lagos artificiales con caimanes y hasta dinosaurios de concreto dispersos por la propiedad. Una especie de parque temático para sus invitados e hijos. Una colección de autos antiguos y de lujo que incluía vehículos que pertenecieron a figuras históricas. Y en el portal principal, una réplica del avión Piper PA-18, se dice que era el mismo modelo utilizado en uno de los primeros cargamentos de cocaína de Escobar hacia los Estados Unidos. Una especie de homenaje a los orígenes de su imperio criminal. La hacienda tenía su propia infraestructura, caminos internos, helipuertos, un pequeño hospital y casas para cientos de empleados y guardias armados. Pero no te dejes engañar por el escenario de cuento de hadas. La Hacienda Nápoles también era centro de poder y terror. Desde allí, Escobar dirigía las operaciones del cartel, tomaba decisiones sobre atentados, secuestros y asesinatos. El narcotraficante se hizo famoso por su brutal política: plata o plomo, plata o bala, o aceptabas el soborno o recibías un disparo. Así de simple. Jueces, políticos, periodistas, policías e incluso candidatos a la presidencia fueron asesinados por orden de Escobar. El candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, fue apenas uno de los nombres más famosos de una lista interminable de víctimas. La hacienda era escenario de fiestas cargadas de excesos, donde políticos corruptos, artistas y miembros del cartel se mezclaban en una atmósfera de lujo e impunidad. Un lugar donde las reglas del mundo real sencillamente no existían. Con el aumento de la presión internacional y la creación del Bloque de Búsqueda, una fuerza especial colombiana apoyada por los Estados Unidos, Escobar se convirtió en el hombre más buscado del planeta. En 1991, él mismo se entregó a las autoridades, pero negoció las condiciones. Fue recluido en la Catedral, una prisión de lujo que él mismo mandó construir. Un año después, al darse cuenta de que sería trasladado a una prisión de verdad, simplemente se escapó. A partir de entonces vivió como fugitivo, cambiando de escondite constantemente. La Hacienda Nápoles fue confiscada por el gobierno colombiano,
y golpeada por la violencia de la misma guerra que Escobar ayudó a crear. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado y abatido a tiros en Medellín. El imperio había caído. Aquí es donde la historia toma un capítulo sorprendente. Tras la muerte de Escobar, la propiedad quedó abandonada durante años. Los vándalos destruyeron partes de las construcciones, la naturaleza fue recuperando sus espacios y los animales del zoológico fueron en gran parte trasladados o murieron. Pero los hipopótamos, esos sí, se quedaron. Escobar tenía 4 hipopótamos en la hacienda. Sin depredadores naturales en Colombia y con acceso al río Magdalena, se reprodujeron de manera impresionante. Hoy se estima que existen más de 160 hipopótamos salvajes en la región, considerada la mayor población fuera de África. Los científicos llaman a este fenómeno el legado ecológico de Escobar, un problema ambiental real que el país aún intenta resolver. En cuanto a la hacienda en sí, fue transformada en un parque temático llamado Parque Temático Hacienda Nápoles. Así es, un parque turístico abierto al público, con área acuática, zoológico, museo y atracciones para toda la familia. Es un lugar lleno de contradicciones profundas. Los niños se deslizan por toboganes donde antes había pistas de aterrizaje clandestinas. Las familias se toman fotos donde los asesinos planeaban crímenes. La historia del lugar fue, de cierta forma, resignificada. Pero los fantasmas del pasado aún habitan cada rincón de esa propiedad. La Hacienda Nápoles es el símbolo perfecto de Pablo Escobar. Grandiosa, perturbadora, fascinante y construida sobre el sufrimiento. Un lugar que existió en el límite entre lo real y lo absurdo, entre el lujo y el horror. Escobar murió, pero su legado, para bien y para mal, sigue vivo en Colombia, en los hipopótamos del río Magdalena, en las ruinas de una hacienda que alguna vez fue el mayor símbolo de poder del narcotráfico mundial. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Visitarías la Hacienda Nápoles hoy? Hasta el próximo crimen.